Señores periodistas, en esta oportunidad a tocar un tema altamente sensible en el país, que es el tema del gas natural. Tiene que ver con dos fenómenos que son complementarios, porque la traición que está haciendo el gobierno de Ollanta respecto a un compromiso con el electorado, que es el compromiso de garantizar un gas barato y un gas para la industria y para el desarrollo del Perú, se ha convertido en una traición al dedicarlo fundamentalmente a la exportación y con un gas carísimo en lo interno. Queremos explicar qué está pasando, las responsabilidades y cuáles son las alternativas al respecto. Tengo que manifestar en primer lugar que el gabinete actual, el gabinete cateriano, ha quedado marcado con la estafa del siglo. Cuando vino el gabinete al Congreso, yo presenté la documentación y la información de cómo se estaba dejando de lado el laudo obtenido en el CIADI a favor del Perú. Esto es, en la reexportación que hizo legalmente Repsol en los años 2010 y 2011, el CIADI nos dio la razón, señalando que tenía que pagarse la regalía según el destino final de consumo. Esto es, si se exporta a Asia, que está a $17 el millón de BTU, tenía que pagarse la regalía sobre eso y no simularse que se había exportado a México y pagar una regalía a partir de $2, perdiendo el Perú cantidades ingentes de dinero. El CIADI dijo, tienen que pagar el consorcio Camisea $64 millones al Perú. Ya los está pagando, ya se ha anunciado que lo han pagado. Pero al mismo tiempo este gabinete ha tirado por la borda ese acuerdo con el CIADI y ha abierto una vía propia para la Shell, para que exporte donde quiere y como quiere. Cuando yo reclamé sobre eso con la presidencia del gabinete, empezó a responder un ministro, respondió otro y luego se fueron corriendo en medio de mis gritos que decía desde el Congreso a todo el país que el silencio es complicidad, que se está haciendo una traición al Perú. El día de hoy, en la prensa, el gabinete anuncia, por voz de sus ministros, anuncia que van a hacer una renegociación con la Shell, una renegociación por su cuenta, una renegociación del contrato de exportación, en los términos de traición con la cual se ha tirado de lado el acuerdo con el CIADI. Eso es gravísimo para el Perú. En ese contexto, entonces, yo señalé con la proyección de lo que significa el contrato de 15 años de exportación, de que se está regalando $20.000 millones que son regalías que le corresponden al Perú. Se le está regalando al consorcio Camisea y a la Shell. Lo que tiene que hacerse es, como ya se ha hecho crecientemente conciencia en el Congreso, tiene que abrirse una comisión que investigue, que evalúe, que tenga la información, que tenga las facturas con las cuales se ha exportado y con esas facturas se tenga la comprobación de esta gran y descomunal estafa que hay hacia el Perú y los peruanos. La otra cara, el complemento de esta estafa, es lo que está pasando en los domicilios en estos momentos en el país. El balón de GLP está a 45, 50 soles, en una subida impresionante. Y los pocos domicilios que tienen conectado un tubo para el gas natural domiciliario están queriendo cobrarle por la cometida no los 600 soles que calcula Osinermin corresponde al costo, sino quieren cobrarle aproximadamente 1.900 soles. Y el pago mensual va a ser un pago mucho más caro que el balón de GLP. Quieren cobrarle 50, 60, 70 soles mensuales por una acometida a nivel domiciliario. De esa forma quieren consolidar una estafa al usuario domiciliario, cobrándole carísimo y obligándolo a tener que comprar los balones del GLP. ¿Hay una especulación? Existe especulación. ¿Quién ha propiciado la especulación actual en los balones de GLP? Es una responsabilidad no solo del gobierno por su ineficacia, sino de la empresa que es la misma que exporta el gas. La misma empresa encargada de sacar el gas de Camisea y de exportarlo estafando al Perú, es la misma empresa que lleva los líquidos del gas de Camisea y los exporta. En esos líquidos del gas de Camisea hay un líquido que es el GLP. Esta empresa, una parte del GLP lo dedica al mercado interno, un mercado cautivo de 2 millones de usuarios, y otra parte lo dedica a la exportación. La empresa ha dicho que ha habido problemas en la transmisión en las tuberías, y que ha habido problemas porque ha crecido la demanda, y que ha habido problemas por el oleaje. La verdad
es que la empresa ha seguido exportando GLP. Y entonces se ha justificado diciendo que ante la mayor demanda y ante el tema de que hay un problema de abastecimiento, han tenido que importar GLP a un precio más caro. Y que lo que ha subido ahora, la oleada especulativa, tiene que ver con el precio más caro importado. Mentira. La empresa estaba obligada a que los líquidos del GLP, los líquidos del gas de camisea, sean para atender prioritariamente el mercado nacional. Y por lo tanto, si ella tenía problemas de abastecer el mercado nacional, ha debido dejar de exportar. Y si estaba obligada a importar para abastecer el mercado nacional, ha debido importarlo a los precios nacionales, comprarlo y abastecer al precio nacional. En esas condiciones es que los usuarios de gas natural domiciliario están sufriendo una especulación inmensa en la conexión domiciliaria, queriéndole cobrar más caro. Ustedes saben, estimados amigos, que donde ya los escasos sitios donde hay conexiones de gas natural domiciliario, que en Lima son 200.000 usuarios, en Colombia, en 7 años, en 5 años, hay 7 millones de usuarios domiciliarios de gas natural. En el Perú, en 11 años, hay 200.000. A ese pequeño grupo que está sobre todo en Lima o con el resto del país, no hay conexiones de gas natural domiciliario y se van a prorrogar para siempre. En estos 200.000 les quieren cobrar ahora una cosa que le llaman un cargo por transporte. Esto es, que paguen por la construcción del ducto del gas de camisea. Le quieren cobrar una tasa de financiamiento del 18% para un préstamo para poder hacer las acometidas. Los quieren saquear a los usuarios domiciliarios, a los cuales les sale más caro tener el gas natural conectado que comprar un balón de GLP. Y por eso en Lima se están movilizando y va a haber una marcha de los usuarios domiciliarios de gas natural en Lima, tengan o no tengan esa conexión, para exigir que se masifique la conexión de gas natural domiciliario. Y esa conexión, que es urgente, tiene que ser apoyada con un respaldo financiero. O Sinermin tiene un fondo de promoción para la acometida, para la construcción de las conexiones de gas natural domiciliaria. Nosotros estamos planteando que esta conquista del Perú, de esos 64 millones de dólares que nos estafaron al exportar sin pagar la regalía correspondiente, eso se destine para hacer un fondo de la promoción de conexión del gas natural domiciliario en Lima y luego se amplíe en provincias. Se amplíe el plazo de pago, que no sea en 2 años, 3 años, sino sea en 8 o 10 años, y se amplíe la tasa de interés, que no sea el 18% como cobra ahora Cálida, sino sea una tasa de interés adecuado. De esa manera se puede masificar el consumo de gas natural domiciliario en la capital y se puede ampliar también luego en las otras partes del país. Nosotros estamos exigiendo entonces medidas concretas para enfrentar a un monopolio que está abusando, estafándonos en la exportación y al mismo tiempo saqueándonos con un tarifazo interno en la especulación del gas natural domiciliario y del GLP. Estamos en un momento clave en el Perú. Esta es la hora de pedir soberanía energética, de reclamar en los hechos soberanía energética. Los peruanos hemos ya denunciado esto. Yo he denunciado ante el Congreso y ante todo el país con una prueba documentada, prueba ante la cual se corrió la ministra de Energía y Minas y se corrió el gabinete. Yo he mostrado la estafa del siglo XXI. Tenemos que derrotar esta estafa y conquistar al mismo tiempo el gas natural domiciliario. Y si el gobierno de Ollantumala traicionó aquello que el pueblo demandó, será responsabilidad de su traición, pues el pueblo tiene que conquistar la soberanía energética, tiene que conquistar la petroquímica, tiene que conquistar el alcance de un gas natural domiciliario para millones de peruanos y al precio adecuado y al precio justo. Estamos en esta lucha y esperamos que el Congreso, la manera de responder, sea evitar que el gobierno haga esta supuesta renegociación de un contrato que es una nueva traición al Perú y más bien sea el Congreso el que empiece una investigación de estos actos en los cuales se tengan las pruebas documentales de la factura de exportación y se tengan también todos los documentos que demuestren estas alzas tarifarias especulativas contra la población. Esperamos que el Congreso, en una legislatura que ya ha terminado, en la próxima que se inicia, pueda conformar un grupo de trabajo que, tomando en cuenta las denuncias probadas de nuestra documentación, permitan evaluar, sancionar y rectificar para que se pueda cumplir aquello que el pueblo votó y exigió. Señores periodistas, como siempre, ante una ausencia total de la prensa concentrada, pero están aquí los periodistas de todas maneras que defienden el interés público. Si tuvieran alguna pregunta.
Agradezco, como siempre, a la prensa concentrada que me atiende con el silencio y esperamos que el país siga luchando por los intereses nacionales por encima de todos estos obstáculos que generan especulación en la vida cotidiana contra los usuarios y que generan estafas multimillonarias contra el Perú. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuánto asciende el contrato del Estado con estas empresas? Hay varios contratos. El contrato fundamental, que es el contrato de exportación, es un contrato que uno puede evaluar de diversas maneras cuánto es el monto que está comprometido. El contrato con México es un contrato por 18 años, ya se cumplieron 3 años. Es el contrato de exportación, quedan 15 años. En ese contrato de exportación, lo que quiere hacer la empresa Shell es poder vender a cualquier mercado, sea el mercado de precios baratos, como es México, sea el mercado de precios un poco más caros, como es España, que está Europa, que está a $5, $10, o a un precio más alto, como es Asia, que está a $17. En el CIADI, en el acuerdo internacional que ha conseguido el Perú, el laudo arbitral, se dice que la regalía que le pagan al Estado peruano tiene que ser por el destino final de consumo. Esto es donde el gas convertido en líquido vuelve a regasificarse. En este caso, los mercados de valor más alto. Eso es lo que hemos pedido que se cumpla. Si no se cumple eso, si se permite a Shell lo que este gobierno ya le permitió, lo que ya anunció la ministra de una forma traidora contra el Perú, esto es un acuerdo particular con la Shell para la exportación, la Shell va a hacer lo que quiere y va a exportar a donde quiere y nos va a pagar como si se hubiera exportado a México. Justo lo que acaba de ocurrir en los últimos 7 reembarques de exportación, que este gobierno se niega a presentar los documentos y a decir cuáles son esos embarques y cuántos más, porque ese año no hubo solamente 7 embarques a México, hubo casi 40 embarques a México. Eso es lo que se refiere a los embarques. Y en lo que se refiere al mercado interno, en el mercado interno nacional, el gas es un combustible domiciliario fundamental. Hay 2 formas del combustible. El GLP, que es el balón de GLP, que son los líquidos asociados al gas natural, son derivados del petróleo, y el gas natural directamente conectado. En Colombia, en 5 años, se hicieron 7 millones de conexiones domiciliarias. En el Perú, en 11 años tenemos 200.000, porque no se quiere crear el mercado, porque la conexión de gas natural domiciliario significa que llega hasta la casa. Hay que financiar la acometida, o sea, la construcción entre la tubería que pasa cerca al barrio, cerca a la familia y que entra hasta la casa. Esa acometida se estaba pagando 900 soles en los sitios que se ha construido. Inclusive la empresa, la Ocinermin, que es el organismo regulador, reconoce que el costo de esa instalación no puede ser mayor de 600 soles. Lo pagan en 3, 4, 5 años. Ese costo acaba de subir la propia empresa Cálida a 1.900 soles. Pese a que ha firmado contrato con la gente. Hemos hablado con gente de Santa Anita, con gente del margen izquierdo del río Rima, con la gente que tiene conexión domiciliaria y le quieren aspirar un tarifazo inmenso de pasar de 900 soles a 1.900 o 1.700 soles mensuales. O sea, inmenso, le quieren cobrar mucho, le quieren cobrar ese monto total que mensualmente viene a ser casi el triple de lo que significaría la conexión domiciliaria efectivamente. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Lo que está ocurriendo, la gente dice, me dedico a comprar mi balón de GLP, ¿para qué no voy a comprar mi gas? ¿Por qué quiere hacer eso la empresa? ¿Por qué hace este tarifazo? Porque lo que quieren es mantener un mercado cautivo del balón de GLP que es más caro. El balón de GLP proviene del Perú, son líquidos de gas de camisea. El balón de GLP, en todo el mundo, los balones de GLP no son para las casas, son para zonas dispersas, zonas lejanas. Para las ciudades, para zonas planas, para zonas dependientes, se hace la conexión domiciliaria. Y eso es mucho más barato. En el caso del Perú, una conexión domiciliaria debería estar costando 12 o 14 soles. Ese es el precio de costo reconocido con todos los pagos correspondientes. Y eso es lo que ahora se está llevando a la especulación. Le quieren cobrar a la gente 45 soles en la casa. Le quieren cobrar 50, 60 soles. Yo tengo facturas donde es más caro la conexión de gas natural domiciliario que el balón de GLP. Quieren afirmar un monopolio con el balón de GLP porque allá hay otra estafa al Perú. ¿Cuál es la otra estafa?
Se dice ahora por parte del grupo que está dedicado a la producción de GLP en el Perú, de que es un problema de la comercialización. Hay un problema real en la comercialización, pero el problema es otro. El problema principal es que quieren mantener un mercado cautivo, entonces ellos están produciendo GLP para vender en el mercado interno, pero también producen GLP para vender afuera. Están exportando GLP para consumo domiciliario. Eso es lo que está haciendo el consorcio Camisea a través de su planta en Pisco. Y exportan a Chile y a otros destinos. ¿Cuál es su justificación? Como ha habido un problema con el ducto y como ha habido un problema con las mareas, hemos tenido que importar, y importar un precio más caro. Y esa importación más cara es lo que ha subido el precio. Mentira, mentira, porque ellos han mantenido la exportación. Ellos están obligados por el contrato a priorizar el mercado interno. Y si no tenían problemas de abastecimiento del mercado interno, han debido suspender la exportación del GLP. E inclusive han debido importar al precio nacional, porque ellos tienen contrato en el Perú para abastecer. Y el problema de que no se haya ampliado el ducto es problema de ellos, no es problema de los peruanos, no es problema del Estado peruano, es problema de la empresa. Es un costo que debieron haber asumido ellos. Entonces no tiene ninguna justificación la subida de precios que hay ahora, que solamente es una subida monopólica, abusiva, un tarifazo permitido por el gobierno. A mí me da vergüenza ver a la gente del gobierno, ver a la ministra, ver a algunos funcionarios decirle a las amas de casa, decirle a los usuarios, vayan por ahí con su balón de GLP y vean en qué grifo está más barato. Y algunos inclusive le dicen, vayan a ver si tienen otro tipo de balón, consigan de otra manera. Eso realmente es un insulto. Están permitiendo la especulación y se están burlando de la gente. Esa no es ninguna solución a nada. Por eso es que estamos hablando de que hay una doble cara. La cara de la estafa en la exportación y la cara del tarifazo domiciliario interno. Y esa doble cara es la cara de la traición de Ollanta frente a un mandato popular. ¿Alguna otra pregunta? Les agradezco entonces, señores periodistas, público asistente, estimados amigos, sobre todo los que nos escuchan en las redes sociales, que es el mecanismo de, cuando hay prensa concentrada, es el mecanismo más democrático de comunicación con la población. Muchas gracias. Y saludo también a las actividades que ahora tiene la prensa concentrada, que ya es petrolera, porque le han dado actividades petroleras en la lote 3 y 4, y que quiere dentro de poco ser también posiblemente dueña de Sedapal y posiblemente dueña de otros negocios. Pero eso ya lo iremos comentando en otra oportunidad. Muchas gracias.